Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Quiero adorarte y contemplarte en la hermosura de tu santidad. Esta mañana, al tomar la cena del Señor, hemos estado meditando sobre un precioso pasaje de la Biblia escrito hace casi 3000 años, que es en el libro de Isaías, el capítulo 53. Y fue un momento tan hermoso sentir la presencia del Señor mientras meditábamos en esto. Dice así el versículo 1: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hace más de 2000 años hubo algo que cambió la historia, y fue el nacimiento del Señor Jesús. Este precioso ser produjo un cambio tan grande en la humanidad que los años se cuentan antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay varias características que se siguen manteniendo hasta el día de hoy de esta preciosa persona que es el Señor Jesucristo. Fíjense, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Durante muchísimos años, muchísimos profetas habían hablado acerca del Mesías de Israel, aquel que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que venía a este mundo, aquel que iba a nacer en Belén, aquel que iba a nacer de una virgen, aquel que iba a cumplir una cantidad tremenda. Es más, aún David en el Salmo 22, cuando uno lee ese salmo, es exactamente una persona crucificada. Es más, dice las mismas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz. Todo estaba profetizado, todo estaba preparado, y no venía a cualquier pueblo, venía a su pueblo, al pueblo de Israel, aquel pueblo que tenía conocimiento de Jehová, el Dios el Altísimo, aquel pueblo que era el que durante tantos años Dios había hecho maravillas con él. Y en aquel lugar nació Jesús. Pero hay algo tremendo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Fíjese, qué hombre como él, que hizo caminar a los paralíticos, dio vista a los ciegos, sacudía tanto la presencia de Dios, su ser pacífico, su ser de amor, su cariño, su presencia, su autoridad con la que él hablaba, su sabiduría con la que hablaba, que aún los sabios más grandes de ese tiempo quedaban completamente superados por la presencia y el poder del Señor Jesús. Aún los religiosos más grandes, que habían dedicado toda su vida a estudiar las cosas de Dios, se encontraban completamente aplastados por la presencia del Señor Jesús, por su sabiduría, por su persona, por todo lo que Él era. ¿Quién como Él? Pero ¿quién recibió lo que Él venía a decir?
Hay un momento tremendo en la vida en donde él tenía más de 70 discípulos. Escuche, más de 70 discípulos. Pero cuando él empieza a hablar bien de cómo son las cosas del reino de Dios, se van. Y le quedan los 12. Y en un momento el Señor dice, ¿ustedes también se quieren ir? De aquellos 3.000, de aquellos 5.000 que él alimentó, la gente le seguía por la comida, le seguía por los milagros, pero no le seguían por su persona, por lo que él era. Un sabio de Israel vino de noche a verlo, porque para él no era gran cosa. ¿Sobre quién se manifestó? Sobre él se manifestó la presencia poderosa de Dios. Los cielos se abrieron. La gente pudo escuchar, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Lo pudieron escuchar, pudieron ver. ¿Sobre quién se manifestó? Se manifestó sobre él. Nunca nadie, como nunca nadie, pudo llegar a tener semejante manifestación de la presencia de Dios en su vida. Pero dice esto, fíjese, dice, subirá cual renuevo delante de él. Me convertí al Señor a los 7 años. De ahí mi corazón estuvo con el Señor y siempre traté de buscar y de servirle y de acompañarle en cantidades de lugares. Me acuerdo un tiempo que serví a Dios en medio de los leprosos, que soportaban tremendas injusticias de lo que es la sociedad en el día de hoy. Me acuerdo tiempos en que estuve aquí en el sur. Pero ¿saben una cosa? Nunca entendía esto. Subirá cual renuevo delante de él. Subirá cual renuevo. El Señor Jesús no viene solamente a cambiar tu vida, sino que Él vino a cambiar un sistema religioso. Él vino a cambiar el sistema de la ley. Era un renuevo. Aquella ley que Dios había determinado con sus 10 mandamientos y todo lo que Dios pedía, que los hombres lo habían convertido en una religión muerta y sin sentido, porque no entendían que Dios quería que ellos vivan como Él quería. Aquello ya estaba destruido, aquello ya no servía para nada. Y el Señor fue un renuevo en la relación con Dios. El Señor es como de un árbol que ha sido talado por completo y cortado por completo y ya no queda nada. De ese árbol empieza a salir una plantita nueva. Eso era el Señor, un renuevo. Fíjese la humildad con la que Dios nos está hablando. Y dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y esto me conmueve hasta lo más profundo. Fíjese, el pueblo de Israel no lo quiso. No solo no lo quiso, sino que varias veces le quisieron matar antes. Hay un momento en la palabra de Dios en donde él está leyendo en una sinagoga y él dice, esta escritura se ha cumplido hoy sobre mí. Se enojan tanto que lo agarran y lo llevan a la cumbre de un monte y lo quieren despeñar y tirarlo de ahí arriba. No lo querían. Le vamos a ver sin atractivo. Pero lo más tremendo de todo esto es que sigue siendo hasta el día de hoy. La mayoría de las personas que vienen al Señor Jesús vienen por sus necesidades y está muy bien. Muchas personas vienen por sus enfermedades, por sus problemas económicos, por sus problemas familiares, vienen al Señor Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Él es precioso. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Para nosotros vos sos precioso. Vos sos aquel que amamos. Es la riqueza más grande tenerte. Tú eres aquel que has estado con nosotros en todos los momentos. Tú has sido el agua en el medio del desierto. Tú has sido la sanidad en el medio de la enfermedad. Tú nos has dado vida en el medio de la muerte. Tú has estado con nosotros. Tú nos has arrancado de los vicios. Tú nos has arrancado de los problemas, las dificultades. Cuando nos empujaron a un pozo para que estemos tirados en ese pozo, tú nos levantaste de ese pozo.
Señor, tú has sido compañero en los problemas y las dificultades. Tú has sido amigo fiel. Cuando todos nos han dejado, tú, Señor, nos has acompañado, nos has levantado. Tu mano ha sido poderosa. Para nosotros no eres una raíz de tierra seca. Para nosotros eres lo más hermoso que hay. No nos importa nada de lo que este mundo nos ofrece. No nos importa nada de toda la inmundicia y la suciedad con que Satanás quiere tomar la vida de las personas. Tú eres el amado de nuestro corazón. Pero las personas no lo ven así. Cuando hablamos del Señor Jesús, las personas no quieren creer, no le quieren buscar, porque no le ven sin atractivo. Le ven como una persona que no tiene hermosura. Lo ven como que no tiene un buen parecer. Satanás ha desfigurado tanto las cosas en el día de hoy, que la sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Va a subir como raíz de tierra seca, subirá cual un renuevo, y es como una raíz de tierra seca. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sus discípulos le dejaron. Hay un momento tremendo cuando el Señor está preparándose para ir a la cruz y le vienen a buscar. Y saben una cosa, hace poco el Señor me habló muchísimo de eso. Nosotros siempre vimos que Pedro le traicionó. Todos se fueron. Y saben una cosa, Pedro era valiente. El apóstol Pedro fue una persona valiente. Dice la Biblia que él agarró una espada y se puso a pelear por el Señor. Y con esa espada él quería aún a los soldados que venían a defender a Jesús de ellos. Pero se le quemaron todos los papeles cuando Jesús levantó la oreja del piso de Malco y se la puso otra vez. No entendía que Jesús había venido para morir en una cruz. Y sabe una cosa, es una cuestión de amor. Cuando otra vez se encuentran después de la muerte y el Señor ya resucitó, el Señor le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y no se lo pregunta una vez, se lo pregunta 3 veces, porque era una cuestión de amor. Y dice la Biblia que ninguno se perdió. Ninguno, sino el hijo de perdición, Judas. Porque el Señor aún en ese momento, en el momento en que Él fue tomado por los hombres para ser crucificado, Él estaba cuidando a sus discípulos. Por eso Él dijo, tómenme a mí, pero a ellos no los toquen, déjenlo ir. Y si Pedro hubiera seguido peleando en su carácter tan fuerte, aún sobre eso Jesús actuó. Porque en su carácter tan fuerte, Él tenía deseo de dar su vida por Jesús. Pero aún sobre eso, Él fue tocado en su carácter y escapó. Porque fíjese una cosa, ¿sabe una cosa? Con cada vez que el Señor le pregunta, ¿me amas? Él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Él no necesitaba un mártir de Pedro en ese momento. Él necesitaba que cuide a aquellos que iban a creer en el Señor Jesús, en el principio de la iglesia. Él es lo más hermoso que hay. Él es lo más dulce. Podrán dejarte a tu lado. Dice David, aquel que comía al lado mío, ese me traicionó. Aquel que comía al lado mío, ese me empujó en un pozo para que yo cayera. Dice, aquel que juntos hablábamos de las cosas de Dios, ese fue el que me traicionó. Ese fue el que me dejó. ¿Sabes una cosa? Él es lo más grande que hay. Él es lo más precioso que hay. Pero los hombres le van a ver sin atractivo, porque sobre las personas reina el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Tiene encantamientos en los ojos para que las personas vean la inmundicia como cosa preciosa,
como vean el libertinaje como lo más hermoso que hay, como vean la suciedad, la pornografía, la inmundicia, como lo vean la más hermosa manera de vivir, y no se dan cuenta que Jesús ha determinado una vida preciosa y limpia, poderosa, una vida en abundancia si estamos cerca de Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Un siervo de Dios que amo muchísimo y que leo sus libros cuenta que una vez llegó a un lugar y una mujer estaba tremendamente dolorida en la cama y a los gritos, y él no sabía cómo hacer, no sabía cómo acercarse. Y le dice al Señor: Señor, ¿qué hago? Y al momento el Señor le habló a la mente y le dice: vas a abrir la Biblia, vas a leer en Isaías 53. Y dice que él se paró delante de la persona que estaba gritando y empezó a leer este capítulo. Y cuando llegó aquí al versículo 5, donde dice: y por sus llagas nosotros fuimos curados, la persona se levantó y pegó un salto y dijo: estoy sana, estoy sana. Y dice que decía: ¿sabes una cosa? Yo no oía, no te veía del dolor, no te oía del dolor, lo único que sentía eran mis gritos. Pero cuando llegó ahí, a ese momento en que dice: por sus llagas fuimos nosotros curados, en ese momento yo escuché esa palabra, sacudió mi ser y la presencia de Dios lo sanó. Es real, es real. Él vino para llevar nuestras enfermedades, para sufrir nuestros dolores. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay un momento tremendo en la vida del Señor Jesús. Está relatado en la Biblia que Él se va a un monte a orar. Y empieza a orar a Dios, y en ese momento empieza a anticipar la muerte en la cruz. Y dice que le caían grandes gotas de sudor como si fueran grandes gotas de sangre, porque él sabía lo que iba a pasar. Y en ese momento él le dice: Padre, ¿tú quieres que yo tome esta copa? ¿Tú quieres que yo pase por esto? No era el dolor, no era el ser golpeado, no era el ser lastimado, no era el ser escupido, no era el ser insultado. Era que el Padre lo iba a abandonar. El Espíritu Santo lo iba a dejar. Él allí en la cruz iba a ser tomado como el más grande pecador. Iba a ser tomado como la persona cuya inmundicia es tan grande. Él iba a cargar sobre aquella cruz el pecado de toda la humanidad, todos los crímenes, toda la basura, toda la inmundicia iba a estar ahí sobre aquella cruz. En ese momento el Padre iba a ser el juez. En ese momento el Padre le iba a castigar como el más grande de los pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús tomó nuestro lugar. Pero dice así, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma son todos aquellos que creyeron en Él desde el momento de la cruz hasta aquí, y todos los que creían en Él mirando desde atrás, desde el primer hombre, Adán, hasta el momento de la cruz. Todos miraban hacia la cruz, los de atrás hacia adelante y nosotros hacia atrás mirando la cruz, el momento de la cruz. Todos los que creímos en Él. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no habría sanidad. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubieran drogadictos que podrían dejar la droga. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no había sanidad para nadie. Si Él no hubiera muerto en la cruz, nuestros pecados no hubieran sido perdonados. La presencia del Espíritu Santo no hubiera estado con nosotros. Si Él no hubiera muerto en la cruz, no hubiera nadie que hubiera estado en mi vida cuando yo clamé que Él me ayude. No hubiera estado nadie al lado mío, hubiera estado solo. No hubiera habido personas que cuentan las maravillas de Dios. No hubiera habido nadie cuando Esteban estaba muriendo, siendo apedrado. No hubiera sido nadie
hubiera estado al lado de aquellos que aman a Jesús, porque él vio el fruto de la aflicción de su alma, vio millones de personas que iban a creer en él, vio los cielos abiertos, la gloria de Dios, él sentado a la diestra del Cordero, y todo principado, todo poder y todo señorío es para nuestro amado Jesús. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de las que están en los cielos y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hechos tremendos han pasado en mi vida. Cuando he clamado al nombre de Jesús, los demonios han salido. He visto personas que se resistían a la presencia de Dios, pero en el nombre de Jesús los demonios salían de esas personas. Ya voy a contar experiencias de las tremendas liberaciones que Dios ha hecho. He visto cánceres sanados, pero ¿saben por qué? Porque él vio el fruto de la aflicción de su alma. Y él fue satisfecho. Él vio a Satanás caer desde los cielos. Él vio ser despojado. Él despojó a las principades y a las potestades satánicas. Y a él se le dio toda autoridad para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla. ¿Sabes una cosa? Cuando se habla del nombre de Jesús, el enemigo tiembla. Cuando nosotros tomamos posesión de esa poderosa fuerza que hay en el nombre de Jesús, todo el panorama se abre, porque Él es el Rey y Él es el Señor. La gloria de Dios cae sobre nosotros, los hijos de Dios, por su sangre derramada. La culpa se destruye por su sangre derramada. Por nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de la cruz. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Con esto termino. Dice el Apocalipsis que en los cielos llegó un momento en que todos callaron. Y se puso un libro. Y ese libro estaba sellado. Y dice que se buscó en todo el cielo millones de personas, santos, los discípulos, David, los siervos de Dios de la antigüedad, Moisés, quien era digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y ¿sabes una cosa? No se encontró a nadie. Vos me vas a decir, David no era digno. No, no era digno. Moisés no era digno. No era digno. Abraham, el amigo de Dios, no era digno. Ni Pablo era digno. Ni Pedro era digno. Ni Esteban. Nadie era digno. Porque nadie había muerto en aquella cruz por nuestros pecados. Y dice la Biblia que esto era tan real, dice que era tan fuerte, que Juan, el que estaba viendo la visión, se puso a llorar. Y dice que lloraba muchísimo. Pero uno que estaba ahí al lado, un ángel, le dice, no llores, porque he aquí la raíz de David, el león de Judá, ha vencido, el Cordero ha vencido, ha vencido, ha vencido. Y Él es digno de desatar los sellos. Él es digno. Él es digno. Los hombres lo ven como que no tiene importancia. Lo ven sin hermosura. Pero nosotros, que tenemos vista espiritual, lo vemos como lo más digno, lo más hermoso, lo más precioso que hay. Y sabes una cosa, hemos elegido bien. No es que somos fanáticos, amamos la vida de Dios. Es el único que no nos ha traicionado. Es el único que no nos ha dejado. Es el único que no le importa lo que hemos hecho. Lo único que le importa es su presencia en nuestras vidas.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, sino que andan de acuerdo al Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La presencia de Jesús está en tu vida. Escucha bien, esto es una cosa preciosa que Dios me ha mostrado. Deseo que el poder de la sangre de Jesús esté en tu vida. Deseo que el poder del nombre de Jesús esté en tu vida. Y deseo que la presencia de Dios se derrame en tu vida. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, levanto mi mano al cielo ahora y te pido que tu presencia y tu poder esté sobre mi vida y la vida de cada uno que está mirando este video, de mis amados hermanos, de aquellos que no te conocen, de mis queridos, de mis amados, aquellos que te aman también. Te pido que una bendición especial, porque para nosotros no eres aquella raíz de tierra seca. Para nosotros eres lo más grande, lo más hermoso y lo más precioso que hay, a tal punto que hemos entregado nuestras vidas para ti, para que tú hagas con ellas de acuerdo a tu voluntad. Bendícelos, cuídalos, protégelos, tu mano poderosa esté sobre ellos. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja.